Ahí está, y continuamos con la segunda parte de la clase de hoy. Continuamos con el capítulo 2 de Mixber. Bien, ¿estamos acá? Sí. Bien. El capítulo 2, ahora vamos a ver lo que es el diseño de la posición individual, de cada uno de los puestos, de cada una de esos puestos de trabajo. Entonces, esto tiene que ver ese diseño de la posición individual con la especialización de la tarea, que es lo que habíamos visto antes, que es esa división básica del trabajo, de un procedimiento, un proceso dentro de la organización muy complejo, que lo dividimos en las tareas más simples o un poco más simples. También el punto 2 vamos a ver la formalización del comportamiento, que tiene que ver con la estandarización del contenido del trabajo. Y tercero, capacitación y adoctrinamiento que tiene que tener ese puesto individual. Entonces, la división del trabajo y la especialización de la tarea, que ya venimos hablando de este tema desde el principio, tiene que ver con esto, ¿no? Que ya lo definimos. Se trata de dividir un proceso de trabajo complejo, un procedimiento de trabajo complejo, en unidades de trabajo más pequeñas llamadas tareas o actividades. Esa es la división del trabajo. Y esa división del trabajo da lugar a dos tipos de especializaciones. Decíamos que era una especialización de la tarea, pero da lugar a dos tipos de especializaciones. Una especialización horizontal, que se refiere, que se da cuando la división de un proceso de trabajo en actividades y tareas que se realizan en un mismo nivel operativo de la organización. En el caso que veíamos antes de la división en el proceso de la producción de pan, cada una de esas actividades, esas partecitas de ese proceso es una especialización horizontal. Cuando dividimos un proceso operativo en un mismo nivel, en este caso a nivel operativo. Entonces ahí estaba el que se encargaba de la pesa, de los materiales, en el mezclado, en el amasado, en el sobado, etcétera, etcétera. Como para ir agregando valor agregado en esa cadena de producción. Y la especialización vertical separa el desempeño del trabajo operativo de quien lo hace, de la administración del mismo. Es el caso de la supervisión directa, cuando hay un supervisor que administra y controla el trabajo de un operario y el operario hace esa actividad. Entonces, la especialización horizontal en esta división tiene que ver con esa separación entre la actividad operativa o manual de la actividad de planificación y de control de esa actividad. ¿Se entiende la diferencia entre una especialización horizontal y una especialización vertical? Sí, sí. Bien, después vamos a ver algún ejemplo. Pero ¿por qué las tareas deben ser especializadas verticalmente? Porque son especializadas horizontalmente. No siempre eso ocurre. Después ya vamos a ver por qué no ocurre siempre. Pero hay eh, una idea que cuando una actividad es altamente especializada horizontalmente, esto quiere decir que una actividad es especializada horizontalmente, altamente especializada horizontalmente, es decir que a nivel operativo esas tareas están separadas muy pequeñitas unas de otras. Hay muchas tareas distintas o está muy dividido todo un proceso productivo muy complejo en
pequeñas actividades. Imaginen, por ejemplo, la producción de un vehículo. Entonces, por un lado estará todas las tareas y especializaciones horizontales de la producción del chasis de la carrocería, y por otro lado la del motor, y cada una de esas tareas es una especialización que decimos horizontal. Entonces, dice, cuando una actividad es altamente especializada horizontalmente, se estrechan las perspectivas de los trabajadores. Es decir, por ejemplo, en el caso de la producción automotriz, un trabajador que hace una pequeña parte de algún montaje de, no sé, del tablero dentro del auto, solamente ve eso, no ve todo el conjunto de todas las otras cantidades de actividades que hace todo el resto de los trabajadores, cómo hacen, no sé, el armado del motor o cómo hacen cada una de las otras partes. Entonces, se estrechan las perspectivas de trabajo, cada uno ve su partecita, su especialización, haciéndoseles difícil a cada uno relacionar su trabajo con el de los otros. Es por eso que el control del trabajo pasa a un supervisor con una visión más integral para coordinarlo por supervisión directa, o también a un analista que lo hace por estandarización. Entonces, la idea es que hace falta alguien con una visión más general, más integral de cada una de esas partes para que pueda controlarlos y administrar el trabajo que hacen cada una de esas pequeñas partes especializadas horizontalmente. Por eso hace falta esa división vertical, esa especialización vertical, ¿no? Entre un jefe de un área o un analista que hace la coordinación por estandarización de procesos. También hay una especialización vertical cuando una tarea está estandarizada en el proceso de producción. Hay una separación entre quien definió, que es un analista del estudio del trabajo o un analista de planeamiento y control de la producción, que decidió cómo otros tienen que hacer la tarea. Uno lo planifica, lo escribe, lo define en un proceso estandarizado y otro lo ejecuta. O en un supervisor que le dice cómo tiene que hacer una determinada actividad. ¿Qué pasa con esta especialización cuando hay especializaciones, ¿no? Aumenta la productividad. Los individuos se van a volver más hábiles en una tarea porque lo van a hacer mejor y más rápido. Uno hace una única cosa, entonces se vuelve hábil en esa tarea. Por lo tanto, va a haber ahorros de tiempo en la mano de obra, eso implica costos, menores costos, y además no es necesario que una persona haga cambios de tarea, ¿no? Tiene como desventaja que hay una tarea repetitiva, la persona siempre hace esa misma tarea, se especializa en una tarea y hace siempre lo mismo, con lo cual eso tiene sus desventajas. Y se permite esto también desarrollar nuevos métodos y nuevos procesos de producción. La especialización horizontal aumenta la repetitividad de la tarea, facilita la estandarización, ¿no? Esa división. Cuando tengo un proceso de producción muy complejo, una manera de poder estandarizarlos, cada una de las tareas, es hacer una especialización horizontal. Hago tareas más pequeñas, cada una son repetitivas esas tareas, por lo tanto eso me permite estandarizar una tarea. Si no, imagínense si tuviese que estandarizar todo el proceso de producción en una única estandarización de procesos para el armado, para la fabricación de un auto, ¿no? Serían un libro completo. Entonces, para poder estandarizar eso, divido esas tareas complejas en tareas más simples. Y eso me permite también, como otra ventaja en esta división de las tareas, un menor tiempo de capacitación. No necesito, por supuesto, a mayor especialización, necesito menos habilidades, porque necesito una habilidad para hacer una determinada cosa. Entonces, el tiempo de capacitación para que esa persona pueda ponerse a producir o hacer su actividad es menor el tiempo. Y con respecto a la especialización de las tareas, hay dos dimensiones, ¿no? Una que tiene que ver con la amplitud y alcance y otro con la profundidad.
la amplitud y alcance tiene que ver con la cantidad de actividades diferentes contenidas en una tarea. Puedo tener un trabajador polivalente, sábelo todo, que hace muchas tareas dentro de todo ese proceso, hace varias partes de todo el proceso, por lo tanto es un trabajador polivalente, sábelo todo, que es el caso de la producción toyotista, sobre un super especialista que hace una única tarea, que era el caso del sistema de producción fordista. ¿No? Eso tiene que ver, está relacionado la amplitud y alcance con la especialización horizontal. Entonces, yo puedo tener una gran especialización horizontal, es decir, mucha especialización horizontal, quiere decir que divido las tareas en muchas pequeñas tareas pequeñas, o tengo poca especialización horizontal donde agrupo a los puestos de trabajo haciendo varias actividades dentro del proceso de producción. Y la otra dimensión tiene que ver con la profundidad, que está relativa. ¿Hay alguien que me va a hacer una pregunta? Yo, profe, podría Sí. preguntar, Sí. como la especialización horizontal es el modelo fordista, Sí. Ahora como que se sigue utilizando a pesar de que el modelo toyotista está por arriba de todo. Y Algunas organizaciones se sigue utilizando en alguna cuestión en particular. Eso en algunas se utiliza, sí, se sigue utilizando, pero la tendencia es, a lo mejor no tanto con el tema de la división, de la división de la especialización horizontal, sí en las otras cosas que tengan que ver con la administración de los sistemas de producción, del sistema de producción toyotista, el que se utiliza básicamente. Pero el tema de la especialización horizontal, la tendencia también es que las personas no hagan una única tarea. Esto es porque, ahora vamos a ver, la desventaja es hacer una misma tarea rutinaria, repetitiva, y si esa persona falta, no tengo con quién reemplazarla porque los otros cada uno hacen una tarea en particular. Entonces la idea es que ese trabajador sea un poco más polivalente, y la idea es que también pueda, eso permite un tipo de producción más flexible, ¿no? Ir ordenando o poniendo la cantidad de personal que se necesita en función también de la productividad que tengo que alcanzar, o de la producción que tengo que alcanzar. Si necesito mayor producción, pongo más personas, hago una mayor división, cada uno hace una pequeña tarea, y si necesito hacer menos producción, puedo tener un trabajador polivalente que va cambiando de puestos de trabajo. Va haciendo una tarea, después sigue con la otra, se va cambiando de puesto de trabajo ese trabajador, por lo tanto tengo un sistema de producción más flexible. La tendencia es eso, a que no haya tanta especialización horizontal. claro. Y también con lo que viene también se trata de que no haya tanta especialización vertical, justamente por estas cuestiones de, de no hacer siempre una tarea muy rutinaria y muy repetitiva. La profundidad en la especialización de las tareas tiene que, decía, es relativo al control, esa división, esa especialización entre quien, como dice acá, separa la realización del trabajo de la administración del mismo. Entonces hay alguien que hace el trabajo, pero hay otro que lo administra. Un trabajador que solo cumple con su tarea sin pensar en cómo o por qué, versus el trabajador que controla todo el aspecto del trabajo además de hacerlo. Este tema de esa división, esa especialización horizontal, viene del sistema de producción fordista de Taylor, en donde Taylor decía que un trabajador no tenía que ponerse a pensar a cómo hacer la tarea. Había otro que se encargaba de diseñar cómo se tenía que hacer la tarea y de cómo administrarlo, de cómo controlar ese proceso. Entonces había alguien que diseñaba el proceso de producción, daba órdenes y controlaba, y otros ejecutaban. Y el que ejecutaba, el trabajador que ejecutaba, como que solamente utilizaba mínimamente su cerebro, solamente ponía su fuerza laboral, y otro no ponía su fuerza laboral, sino que ponía en funcionamiento su materia gris. Pero eso también trae desventajas de alienación para las personas que tienen que hacer una tarea de esas características, en donde es una tarea rutinaria, repetitiva,
al final del tiempo, hacer siempre la misma tarea, la misma actividad cansa, ¿no? A las personas. No sé si vieron Tiempos Modernos de Chaplin, ¿no? Que se ve el mismo Chaplin que se vuelve loco porque solamente hacía una actividad todo el tiempo que ajustaba tuercas y cada cosa que veía con forma de tuerca quería ir a ajustarla, ¿no? Ya había enloquecido porque hacía siempre esa misma actividad. Bueno, eso se vio también, estamos hablando de hace más de 100 años, cuando Taylor, con la administración científica, había escrito esta división de las tareas, pero después se fue viendo que había que hacer una amplitud, una mayor alcance, o sea que disminuir la especialización horizontal y a su vez aumentar la profundidad, disminuir esa especialización vertical que tiene que ver con el empoderamiento, de darle empoderamiento a las personas para que también decidan y resuelvan sobre cómo hacer su actividad y cómo controlar fundamentalmente su actividad operativa. Ahora, decíamos que esto generaba una mayor productividad. Bueno, ¿cuáles son los límites? ¿Hasta dónde puedo encontrar esos límites? ¿No? Y esto tiene que ver lo que venía adelantando recién también. Pero la primera, con respecto a los límites, hasta dónde es posible hacer esos límites, un primer límite tiene que ver con el límite económico, ¿no? La división de tareas tiene un límite económico, dado que una gran especialización va a requerir de más personal e inversión en un capital para ocupar y crear puestos de trabajo. Cada puesto de trabajo necesita un equipamiento, una maquinaria, un lugar, etcétera, etcétera. O sea que si divido una tarea, un proceso productivo en pequeñísimas tareas muy, muy pequeñitas, cada una va a requerir una persona y un lugar de trabajo con un equipamiento. Pero va a llegar un punto, dice acá, sigo leyendo, en que aumenta el costo por unidad obtenida. Ya no conviene seguir dividiendo. Entonces la especialización horizontal crea problemas de desequilibrio en la actividad de producción. Va a llegar un punto en donde ya no conviene seguir haciendo esa especialización horizontal. Y otro límite para la especialización es cuando aparecen estas deseconomías humanas que yo decía antes, ¿no? Provocadas por el aburrimiento, la alienación y la fatiga de la tarea. Solo ajustar tornillos, el ejemplo de la película de Chaplin de Tiempos Modernos, como una exageración. Pero es lo que se hacía en las fábricas hace 100 años en el Fordismo, ¿no? Una persona o más de 100 años. Hacía una única tarea. Eso tenía la ventaja de que esa persona por ahí no sabían leer y escribir, pero al poco, 2 o 3 días de capacitación ya lo ponían a producir, no necesitaban mucha producción. Y lograban productividad. De hecho, lograban muchísima productividad, altísima productividad. Pero generaba estas deseconomías humanas. Esto provoca una rotación del personal, una disminución en la calidad, porque la persona por ahí se equivoca por dejar de prestar atención, de hacer una tarea rutinaria, provoca ausentismo, provoca desmotivación y hay una insatisfacción en el trabajo. Entonces, ¿cómo mejoro eso? Esa especialización horizontal puede traer problemas de comunicación y de coordinación y se corrige con esto, con una ampliación de la tarea. Se corrige con una ampliación de la tarea y también se corrige con una mayor profundidad en las tomas de decisiones dentro de esa tarea, es decir, dándole empoderamiento. Sí. Profe, Sí, te escucho. eso pasa en los call centers hoy, por ejemplo. Sí, a ver, por ejemplo, decime. El cansancio, la sobreexigencia al personal. En los call centers están todo el tiempo teniendo el teléfono. Si bien no es una tarea repetitiva en cuanto a lo que dicen, pero sí tienen un speech y una forma de trabajar que por ahí es mecanizada y se da mucho estrés laboral, mucho insatisfacción, mucha Sí, gente que está... sí, posiblemente. Sí, a veces puede provenir de otras esos... cuestiones. perdón, se corta todo, no sé si... Sí, por ahí se te corta, pero entiendo lo que decís. A ¿Me está veces, bien? Sí. sí, te escucho, sí. Te decía, en el No, caso que que vos decías, decía que un amigo terminó con un aparato para medirse la presión. No me acuerdo cómo se ajá, llama. con un Este está tensiómetro. todo el día monitoreándote.
mucho estrés, por alto estrés. Bueno, yo lo que te quería contar Sí, sí. con respecto a un call center, a lo mejor la tarea puede ser que sea muy estresante, atender, no sé, quejas de clientes, y recibís todas las quejas y recibís malos tratos porque el cliente está enojado. A veces no es que la tarea sea rutinaria y repetitiva, pero sí por el tipo de tarea muy estresante y por la situación en cómo tenés que resolver esa cuestión de clientes enojados, ¿no? Si estás en un call center para atender a clientes enojados, eh, posiblemente esa tarea sea estresante. Pero, a ver, eso también puede ocurrir, ¿no? Todas estas cuestiones de estrés en el trabajo. Me refiero acá a tareas rutinarias repetitivas, ¿no? Cuando una persona trabaja con una máquina que, no sé, hace una agujereadora y pone la pieza y hace un agujero. Saca esa pieza, pone otra, hace el agujero. Saca esa pieza, pone otra y hace el agujero. Y eso desde que llega hasta que se va. Y al día siguiente, nuevamente, sigue haciendo esa misma actividad. Pone una pieza, la procesa, pone otra pieza, la procesa, etcétera, etcétera. Eso es lo que genera ese aburrimiento y esa alineación en el trabajo. Ahora, si además esa tarea tengo que lidiar con personas que me maltratan o que me dicen cosas que yo no provoqué, y tengo que tratar de lograr que esa persona no se sienta o solucionarle problemas porque es una tarea de call center de ese tipo, es otra cuestión por las cuales genera ese estrés laboral. Pero estas cuestiones que se vieron fueron previas, no existían los call centers en aquella época, pero sí se vio que producían estas deseconomías humanas en esta especialización tanto horizontal como vertical, producto de hacer una tarea rutinaria y repetitiva en donde la persona ni siquiera tenía ese poder para tomar decisiones. Entonces, una manera de mejorar eso, esas organizaciones es donde fabrican productos estándar, ¿no? Como decía antes, producción en serie, producción en masa, de hacer siempre lo mismo, siempre el mismo producto. Se trató de mejorar ese puesto de trabajo haciendo una ampliación de la tarea, que esa persona no tenga una especialización horizontal tan fuerte, sino que poder rotar en distintos puestos de trabajo, trabajar con distintas máquinas o en distintos lugares dentro de todo el proceso de producción, y a su vez también darle la posibilidad de decidir sobre de cómo estandarizar ese procedimiento. De hecho, en el sistema de producción, en Toyota en particular, Toyota dice que ellos no tienen analistas de estudio del trabajo, así como que no tienen una tecnoestructura, sino que las estandarizaciones de los procesos de trabajo lo hacen directamente los propios operarios que tienen que realizar esa tarea. Tal vez tengan la ayuda o tengan el conocimiento o tengan, si se los haya capacitado, digo, tendrán una capacitación para poder encontrar cuál es el mejor proceso para hacerlo de la manera más eficiente posible y más eficaz posible. Entonces trabajan de esa manera, a lo mejor tendrán la ayuda de algún ingeniero o de alguien que conoce el estudio del trabajo, a eso se refiere la profesión, pero lo hacen con el propio empleado. La verdad que también es una mejor manera de encontrar el mejor procedimiento cuando cuando se estandariza el proceso de trabajo. Si se lo involucra a la persona que tiene que hacer esa tarea, diciéndole o preguntándole una opinión o involucrándolo en que él también piense cómo es esa estandarización de ese proceso de trabajo, se pueden encontrar a través de la charla con ese operario. Se pueden eliminar tareas que a lo mejor no eran necesarias y que el analista no vio, y que el analista las puso de hacerla porque él creía que era la mejor manera, pero que el operario se dio cuenta haciéndolo todos los días que podían eliminarse algunas tareas, por lo tanto se eliminan tiempos, y si esas tareas se pueden hacer más rápido, se aumenta la productividad. De eso se trata. Entonces ahí también tengo no solo una ampliación de la tarea, sino una mayor profundidad, como decía antes, ¿no? Acá, en una menor especialización vertical, o sea que le doy el empoderamiento a la persona para que tome decisiones sobre el resultado y sobre el control y sobre la administración de su actividad.
Bien. ¿Y qué pasa con estas altas o bajas especializaciones horizontales y verticales con respecto a las partes de la organización, ¿no? De las 5 partes que veíamos antes? Entonces, si hay una alta especialización vertical y una alta especialización vertical, que sería este cuadrante superior izquierdo, las dos, hay alta especialización vertical, es decir, que hay una fuerte división entre quien administra y quien ejecuta, y hay una alta división entre cada una de las pequeñas tareas, son realizados, fíjense, por trabajadores con poca calificación o no calificados, que a mayor especialización horizontal necesito menos capacitación para esa actividad, por lo tanto son trabajadores no calificados y generalmente se da en los núcleos operativos y de staff de apoyo, pero fundamentalmente en el núcleo operativo, en aquellas organizaciones, en aquellas fábricas que hacen tareas rutinarias, repetitivas, ¿no? de producción en masa. Si la especialización es horizontal, mantenemos una división, ¿no? La especialización en vertical alta quiere decir división entre la administración y la ejecución, y baja especialización horizontal, hay ciertas tareas gerenciales de nivel inferior, de jefes de división, de jefes de un área operativa. Entonces ahí sigue habiendo una especialización vertical, pero hay una baja especialización horizontal porque esa persona como que conoce o se va repartiendo en varias tareas a nivel horizontal. Si vamos aquí abajo, donde hay una baja especialización vertical, o sea que la persona, si hay baja especialización horizontal, baja especialización vertical, la persona administra su propia actividad. Y hay una alta especialización horizontal, tiene que ver con las tareas profesionales, ¿no? En el caso de un hospital, está el especialista en traumatología, el especialista en cardiología, el especialista en oftalmología, en no sé, obstetricia, etcétera, etcétera, cada una de las especializaciones médicas, y a su vez después, qué sé yo, cada uno tiene, no sé, un traumatólogo, hay especialistas de rodilla, de columna, no sé, o de mano, ¿no? Incluso cada profesión incluso se va dividiendo, por eso hay una alta especialización horizontal, pero hay una baja especialización vertical, porque esa tarea profesional administra y ejecuta, ¿no? Define cómo hacer esa actividad y a su vez la lleva adelante. Por eso hay una baja especialización horizontal. Entonces se da en tareas profesionales y eso ocurre en el núcleo operativo. En el caso de un hospital, en un sanatorio, el núcleo operativo está compuesto por profesionales. Y cuando las dos son bajas, tanto la especialización vertical y la especialización horizontal, es decir, que acá no tengo especialistas en procesos o especialistas, si necesito a alguien que conozca el todo en su conjunto y a su vez planifica y lleva adelante las tareas, tiene que ver con las otras tareas gerenciales, sobre todo los altos rangos, los altos niveles de decisiones, donde esa persona no hay una especialización horizontal porque tiene que conocer un poco de todo lo que se hace dentro de la organización. A lo mejor es un gerente de ventas, pero ese gerente de ventas también tiene que conocer cómo es el proceso productivo y tiene que conocer cómo es el mercado. O sea que no hay mucha especialización horizontal y tiene que saber de costos, etcétera, etcétera. Y a su vez hay baja especialización vertical porque planifica sus actividades y las lleva adelante y las ejecuta. Entonces, aquí podemos ver cómo se van dando esas especializaciones. Sí, sí. Sí, dale. Te puse una pregunta, no sé si tiene que ver exactamente con esto, pero se me ocurrió, porque no sé si hay determinados tipos de organizaciones que como que incentivan al que, por ejemplo, que el personal tenga mucha especialización horizontal o poca relación entre sí. Porque por ejemplo, en el casino, cuando se me viene el ejemplo de la casa cuando estaba explicando eso, se llaman todos por apellido.
Supuestamente durante la cuestión laboral no pueden llamarse por el nombre. Entonces, cada uno no es Juanpe, Santiago, Sí. Rodríguez, Gómez, entre ellos no puede, durante la cuestión laboral. Y si se llaman por nombre, lo sancionan. Ajá. Eso Bueno, puede eso ser que una tiene organización que ver tenga con lo que viene como ahora, lo que vos objetivo estás. ese. Eso no es una especialización de tareas, ahí son normas, y eso tiene que ver con lo que vamos a ver en un ratito, que es la Son forma. división adrede, como que el objetivo de la organización es ese, Sí, sí, que se sí, mantengan sí. una estructura, Son que no normas haya de la organización, confianza. normas de cómo se deben dirigir entre ellos, y eso tiene que ver con la formalización del comportamiento, no con la especialización de la tarea. La especialización de la tarea tiene que ver con las tareas que hacen. No sé, en un casino habrá quienes se dedican a cada uno de los juegos, imagino, este, que hay en el casino, y cada uno a lo mejor hay alguien que solamente maneje la ruleta y otros que solamente manejen. Entonces yo no voy al casino, pero otros manejen los otros juegos de cartas, blackjack, no sé cómo se llamen. O puede haber personas que manejen ambas. No sé, bueno, y dentro de la ruleta está el que tira la bolita, el que da vuelta la ruleta, el que el que junta las fichas, ¿no? El que las acomoda. Pueden que esos tres, cada uno tenga esa actividad en particular y no hagan las otras, o vayan rotando, digamos. Si van rotando, entonces habrá baja especialización horizontal, y si no rotan y si cada uno hace una única tarea, entonces hay una alta especialización horizontal. Pero eso que vos me decís tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es formalización del comportamiento, que son las normas de cómo tienen que realizar las cosas o cómo se tienen que comportar las personas dentro de la organización. Perfecto, dale, gracias. Ahora, si hay alguna otra duda con respecto a esto, algún otro ejemplo, con gusto, los escucho. Y justamente esto que vos me planteabas recién es lo que viene ahora, ¿no? Que es la formalización del comportamiento. Y se trata de eso, ¿no? Del establecimiento de reglas, de políticas, procedimientos y fundamentalmente de la estandarización de los procesos de trabajo. Se dice que hay mucha formalización del comportamiento cuando hay estandarización de los procesos de trabajo, cuando todas las actividades, todas las tareas están estandarizadas. Por lo tanto, lo que ocurre acá es que se logra regular el comportamiento de las personas al realizar el trabajo o la tarea encomendada, limita la libertad de las personas. Digamos que hay una proscripción de la libertad. Cuando hay mucha formalización del comportamiento de la organización, como en el caso que vos dabas recién, que las personas se tienen que dirigirse por el apellido, bueno, solamente lo pueden hacer de ese modo. Y estoy restringiendo la libertad. No lo puedo llamarlo por el apodo o por el nombre o como se me antoje. Hay una regulación del comportamiento. Por lo tanto, si hay estandarización de procesos de trabajo o hay normas o reglas que alguien escribió, el poder de cómo debe ser hecho el trabajo pasa a quien diseña esa especificación. En este caso, si hablamos de estandarización de procesos de trabajo, del analista de la tecnoestructura, ¿no? Del analista de estudio de trabajo, que es el que hace las especificaciones de la estandarización de los procesos de producción. Entonces, hay alguien que le está escribiendo el procedimiento de las tareas que tienen que hacer otros. Y esto conduce, esta formalización del comportamiento, esta estandarización del proceso de trabajo, conduce a una especialización vertical, justamente porque hay una división entre quien planifica, estandariza los procedimientos y los procesos y quienes los ejecutan. Por eso tiende a esa división, esa especialización vertical de las tareas. ¿Cuál es el objetivo? ¿Por qué las organizaciones hay formalización del comportamiento? Bueno, hay varios motivos. Uno es reducir la variabilidad en el comportamiento de las personas, ¿no? Especialmente para poder predecirlo y para poder controlarlo. Yo quiero que en una organización las personas
se comporten de determinada manera. En este caso, en el caso del casino, no sé cuál habrá sido la cuestión por la cual se tiene que tratar por el apellido, pero habrá alguna razón, no sé si se lo habrán explicado a esos empleados, pero trato de que haya un determinado comportamiento de las personas. Entonces, lo que se trata en la organización es poder predecir ese comportamiento de las personas y que no que las personas se comporten de cualquier manera. También esas normas tienen que ver con el horario de ingreso y de salida, si puedo hacer determinadas cosas o no, no sé. Hay organizaciones que son más libres para esas cosas y hay otras que a la formalización del comportamiento es más cerrado. A mí me suena que es por una cuestión más de que no se, como hay mucho dinero en juego y qué sé yo, para que no se malinterprete y todas esas cuestiones. Ajá, bien, Me puede ser parece que que pasa eso... un poco por ahí. No sé si lo explican, la verdad yo no trabajé ahí, pero es algo que se tiene que hacer así. Pero me da la sensación de como hay juego, hay casino y hay gente dando vuelta, como para que no pequen de que hay un conocido que va y se este mi Claro, amigo y lo hago ganar y después se como que comparen de que la cualquier manera. relación es más formal, lo que Supongo que algo así. imagina que si se tratan por el Claro. apellido es como que si me llamo por el apellido uno con otro, como Más distancia entre los trabajadores, claro, tal vez supongo, no no se sé. tal vez no se tengan que tutear, a lo mejor tampoco está permitido el tuteo, se tengan que tratar de Claro, usted, no, no sé, claro. que me dé una cuestión más Sí, sí, puede ser. de comunicación formal. Formalidad. Ujú. Bien, y eso se trata justamente, la formalización tiene que ver con eso, con mayor formalidad. Y el segundo objetivo, la segunda cuestión por la cual se hace esto es que cuando hablamos de estandarizaciones de procedimientos, por lo tanto, la idea es establecer los procedimientos más eficientes en las tareas, en esas tareas especializadas horizontalmente, ¿no? Entonces, si estandarizo un proceso, la idea es que busque, o la idea siempre de buscar cuál es ese proceso más eficiente. No estandarizo por estandarizar, sino que la idea en ese analista de estudio del trabajo siempre está buscando el procedimiento más eficiente. También para asegurar la imparcialidad en la atención de los clientes. El caso del call center, también que vos dabas el ejemplo antes, al que atiende a la atención de los clientes, siempre te saluda de alguna determinada manera, te hace alguna determinada pregunta, digamos, como que la idea es asegurar esa imparcialidad, ¿no? Que todos los clientes se sientan atendidos de la misma manera. Y otra cuestión es mantener una especie de orden y de prolijidad, si se quiere esto es más subjetivo, pero por ejemplo también tiene que ver con la formalización del comportamiento, una determinada vestimenta, ¿no? Vestimenta, en el caso de los hospitales es muy típico que los médicos vayan con un guardapolvo blanco, por ejemplo, las enfermeras con otro tipo de guardapolvo de otro color, los que son camilleros con otro tipo de uniforme, entonces da una idea a través del uniforme qué tipo de tarea hace eso, ¿no? Entonces como que veo, tal vez sea subjetivo, pero da una idea de orden y de prolijidad dentro de la organización. El asunto es que vamos a definir, producto de esta formalización del comportamiento, dos grandes tipos de estructuras, ¿no? Dan origen a dos grandes tipos de estructuras, las estructuras burocráticas y las orgánicas. Y las burocráticas son las organizaciones que utilizan principalmente la formalización del comportamiento para lograr la coordinación de las tareas. En una estructura burocrática, su comportamiento es predeterminado o predecible, en consecuencia está estandarizado por procesos, por productos o por destrezas. Acá no imaginen la definición de burocrática, la vamos a utilizar esta definición ya más adelante también, pero no imaginen el concepto peyorativo que uno tiene de la burocracia, como que hay lentitud para tomar decisiones, tiene algo que ver, pero no es eso a lo que nos referimos con la decisión burocrática. Por supuesto, en una organización burocrática las tomas de decisiones son más lentas, pero uno imagina una organización burocrática, a veces se le dice al Estado que es muy burocrático,
porque los pasos son muy lentos, hay que pasar una serie de... La justicia lo mismo, ¿no? Hasta que se tome una decisión. Bueno, pero no es esa la idea acá de definición de estructura burocrática, no es ese concepto peyorativo de organizaciones paquidérmicas, ¿no? Que para mover un pie le piden permiso al otro. No se trata de eso. Acá hablamos de definición de una estructura burocrática, son aquellas organizaciones que tienen mucha formalización del comportamiento, que hay muchas normas y fundamentalmente que los procesos están estandarizados. También los productos o los resultados hay estandarizaciones y también los conocimientos y las destrezas están estandarizados. Pero cuanto más estandarización de procesos haya, más burocrática se dice que es la organización. Y por otro lado, están las organizaciones orgánicas donde no enfatizan la estandarización. Habrá algunas reglas, algunas normas, pero no hay estandarizaciones de ningún tipo. La coordinación acá se va a basar en arreglos más flexibles, como por ejemplo el ajuste mutuo o la supervisión directa, dado el caso. Es decir, en este tipo de organizaciones, que las llamamos orgánicas, no hay estandarización de procesos, no hay estandarización de resultados o de productos, ni tampoco de conocimientos y de destrezas. Entonces, fíjense que la idea, el concepto es que a mayor estandarización, por lo tanto voy a tener mayor formalización y por lo tanto eso me va a dar lugar a estructuras o áreas o organizaciones que las definimos como burocráticas, y si eso es menor o si desaparecen esas estandarizaciones o menos normas, menos reglas, las definimos como estructuras orgánicas. ¿En dónde aparece eso dentro de la organización? Por lo general, cuando veíamos las 5 partes, bueno, las cumbres estratégicas por lo general son más orgánicas, acá no hay, es difícil estandarizar un procedimiento de un gerente, de un CEO, de un presidente de una organización, ¿no? Permanentemente tendrá que ver la situación y en función de eso tomar decisiones, por lo tanto no puedo formalizar, no puedo estandarizar esa actividad, y sí podrá haber más formalización del comportamiento en el núcleo operativo, en tareas más de tareas, como decíamos antes, de tareas rutinarias, repetitivas en fábricas donde fabrican productos estándar en masa, ¿no? Producciones en serie. Entonces, bueno, esto creo que se entiende, ¿no? Necesito organizaciones con mucha formalización del comportamiento cuando necesito hacer tareas rutinarias, cuando hago una producción en serie, una producción en masa. Y las organizaciones orgánicas, ¿dónde existirán? Habrá organizaciones en donde no hay reglas, o las reglas son mínimas, donde no hay estandarización de procesos, los procesos no están estandarizados, los resultados de esas actividades que hacen esas personas dentro de esa organización tampoco hay una estandarización, ni tampoco hay una estandarización de tareas. ¿Imaginan alguna organización que en general, en toda su estructura, sea de este tipo, sea orgánica? Digo, las burocráticas creo que es fácil encontrar ejemplos, ¿no? Cualquier fábrica, no sé, de productos en masa, producción automotriz, de productos electrónicos, serán burocráticas. Ahora, orgánicas, ¿de dónde habrá? ¿Podré tener una organización que prescinda de esas estandarizaciones? ¿Se imaginan alguna organización de esas características? ¿Cuál les gusta más? ¿Las orgánicas o las burocráticas? Damos uno. Estoy pensando. Están pensando, sí, yo dejé pensando. Orgánica puede ser, como dimos el ejemplo unas clases atrás, sobre los revendedores, los vendedores de Essen. Los vendedores de Essen. Sí, allí no hay estandarizaciones, lógicamente, sí, posiblemente. Claro, compran el producto a la empresa y ya verán ellos con qué estrategia logran venderlo, ¿no? Claro, pero ahí son como independientes cada uno. Obviamente, a ver. Por eso,
Pensé que no hay nada más orgánico que ir por su cuenta, ir independientemente. Claro, es decir, cuando la organización es más orgánica, hay más libertad a las personas que trabajan en esa organización. Digamos que estoy menos restringiéndole las libertades a las personas que trabajan en esa organización. Esa es la idea de una estructura orgánica. En cambio, las burocráticas les estoy limitando eh, la libertad de acción. Le estoy poniendo una vestimenta, le estoy diciendo cuál es el procedimiento para hacer una tarea, le estoy diciendo cómo tienen que saludar, cómo se tienen que dirigir a los otros, ¿no? Entonces lo estoy proscribiendo en sus libertades dentro de la organización. Por esos objetivos que teníamos, no es que sean malos los burocráticos o las organizaciones burocráticas, todo lo contrario, se hace de esa manera. A ver, incluso hay cuestiones de seguridad por las cuales se tienen que cumplir ciertas normas y regulaciones, qué sé yo. En un piloto de avión, por ejemplo, tiene que cumplir una serie de procedimientos antes de despegar, tiene que chequear una serie de procesos y lo hace cada vez que tiene que despegar el avión. Entonces, antes de ponerlo en marcha, tiene que seguir una serie de reglas y de procedimientos y toda su... Hay a lo mejor también, por supuesto, una estandarización de destreza, porque ese piloto tiene que estar preparado para volar ese avión y tiene que tener su conocimiento, etcétera, pero después tiene que seguir muchísimas reglas por una cuestión de seguridad. Y también en las organizaciones hay una cuestión de seguridad eh, por las cuales se hacen esos procedimientos de cómo actuar en cuestiones de seguridad. Acá alguien se levantó la mano. Joaquín, ¿querés preguntar algo? Profe, no, yo tenía como ejemplo, podría ser de orgánica, Ujú. me imaginaba Rimax, por ejemplo, Rimax. digamos, debe tener una estandarización, obviamente, no deben hacer lo que ellos quieran, los vendedores, pero ellos venden utilizando su Ujú. estrategia, tienen su horario Sí, de trabajo libre, o sea, pueden ir a trabajar cuando ellos quieren, el tiempo que quieren, si no sí. trabajan, obviamente no ganan, si no venden, Ujú. pero creo que es bastante flexible, así como lo define. Perfecto. Bien, sí, sí, podría ser un buen ejemplo el caso de los vendedores de Rimax. Eh, ¿Conocen ustedes cómo, no sé si habrán escuchado, habrán leído probablemente cómo es el trabajo en Google? Que tienen flexibilidad horaria, Sí, sí. ¿no? Como que no hay tantas reglas ahí. Pareciera ser que justamente lo que se trata es de crear un ambiente de estas características más bien orgánica, ¿no? Donde no hay estandarizaciones, donde trabajan en equipo, donde se les plantea a lo mejor algún objetivo para, no sé, tratar de encontrar algo que después ellos venden, por supuesto, ¿no? Como, qué sé yo, el auto que es autónomo, que es un desarrollo que está haciendo Google, entre otros que lo están haciendo, y otros desarrollos, ¿no? Que ese tipo de tareas y actividades como que las personas que trabajan ahí pueden ir a trabajar a la hora que quieran, no tienen este, horarios para ir, incluso hasta pueden ir con mascotas si los compañeros de trabajo lo aceptan, que vayan con alguna mascota y se la lleven ahí al lugar de trabajo y pueden, no sé, tienen lugares de esparcimiento para ir a jugar un rato, incluso tienen máquinas para jugar o metegol o no sé, alguna otra, y para ir a comer en el momento que quieran, no hay un horario para comer, ¿no? Como que tienen esas libertades. ¿Y por qué pasa eso en Google? ¿Por qué Google hace eso y no hace lo que hace un sistema donde todo está normado y preestablecido y reglado? Bueno, porque precisamente lo que quieren de las personas es su habilidad eh, para la innovación, para su creatividad. Lo que se pretende de las personas es que generen la mayor creatividad posible para encontrar soluciones novedosas, ingeniosas a determinados problemas. Entonces, si quiero encontrar soluciones ingeniosas, innovadoras y creativas a algunos problemas o desafíos que se les plantean, necesito de un ambiente distendido, un ambiente orgánico donde no puedo establecer un procedimiento eh, para ser innovador, para la creatividad. No existen. Por lo tanto, necesito crear un ambiente
de esas características para la que la persona pueda crear y pueda usar su imaginación o su creatividad precisamente. O sea, entonces organizaciones orgánicas se dan en este tipo de características, en organizaciones como por ejemplo está Google y por ejemplo en algunas áreas de investigación y desarrollo, no sé, supongo que en Apple o en Samsung o en Sony o no sé, un montón de organizaciones que necesito de la creatividad de las personas o incluso en organizaciones ligadas al, no sé, al teatro, a la creación de obras o a obras musicales o a obras teatrales o a obras de series de televisión o de películas. Las organizaciones son de estas características sin tantas reglas, sin tantas estandarizaciones, porque necesito de la creatividad de esas personas para que puedan llevar adelante sus actividades. Eso es un poco los ejemplos, por eso no siempre hacen falta estructuras burocráticas y no siempre hacen falta, a veces funcionan mejor y son más eficientes estructuras burocráticas cuando la producción es en serie, cuando la producción es de productos estandarizados y a veces no, necesito organizaciones orgánicas. La realidad es que a medida que las fábricas y las producciones, los procesos productivos se robotizan cada vez más, estamos reemplazando personas por robots en esas tareas más estructuradas y más estandarizadas que lo van a hacer estas máquinas y por lo tanto le dejamos a las personas la parte más orgánica de la organización, de la creatividad, de la innovación, etcétera, etcétera. Entonces, como que es un poco más humano el trabajo en las organizaciones orgánicas porque se les permite utilizar esa creatividad, utilizar su cerebro más que la fuerza bruta. La fuerza bruta las hacen las máquinas, uno puede programar. Entonces, el trabajo cambia de hacer la tarea a programar un robot para que, darle las instrucciones a un robot para que realice esas tareas. Eso es la tendencia a las cuales se están yendo los procedimientos, los procesos de trabajo en las organizaciones. Cada vez se necesitan menos personas que hagan trabajos rutinarios y repetitivos y más personas con mayor creatividad. Por lo tanto, las organizaciones tendrán que ser más orgánicas. Bien, y por último, y para terminar ya la clase, el último punto, y si terminamos ya el capítulo 2, es la necesidad de ese puesto de trabajo, qué nivel de capacitación y de adoctrinamiento necesita. La organización, leo lo que dice acá, la organización especifica los conocimientos y las destrezas, que tiene que ver con la estandarización de las destrezas y los conocimientos, que debe tener una persona para ocupar una determinada posición, un cargo, qué normas y qué normas debe cumplir. Entonces, ¿qué significa capacitación y qué significa adoctrinamiento? Que son dos enseñanzas diferentes, dos habilidades diferentes. La capacitación se enseña en los conocimientos y las destrezas relacionadas con el cargo, con la actividad, con el puesto de trabajo. Tiene que ver con las cuestiones técnicas, del saber hacer una determinada actividad. Un tornero, cómo debe saber hacer esa actividad. Un gerente de ventas, cómo tiene que administrar su actividad. Un ingeniero que tenga que resolver sobre determinadas cuestiones de la ingeniería, qué capacitación tiene que tener. Eso tiene que ver con la capacitación. Pero el adoctrinamiento, que está ligado a la socialización, es el proceso en el cual un nuevo miembro, bueno, miembro porque se integra a la organización, aprende el sistema de valores, las normas y las formas de comportamiento de la organización. Si el adoctrinamiento tiene que ver con la política de la organización, cómo quiero que esa persona se comporte generalmente hacia afuera, hacia la sociedad, hacia el resto, cómo quiero que esa persona se comporte para con nosotros. Porque, a ver, un empleado de la organización
que, por ejemplo, tenga actividades por fuera de la organización, no que solamente trabaje dentro de la organización, no se contacte con ningún cliente, con ningún proveedor, con, no sé, con el sindicato, con gobiernos, etcétera, etcétera, no interesa demasiado el adoctrinamiento. Pero si esa persona hace relaciones sociales, tiene que mostrar, o tiene que mostrarse, porque es el gerente de la organización y tiene que dar una perspectiva, una política de la organización, necesito que esa persona incorpore esta socialización y este adoctrinamiento para aprender de ese sistema de valores de la organización. Ambas equivalen a la internalización de esquemas de comportamiento aceptados, estándares, en los integrantes de la organización. Ambas cosas, ¿no? Pero necesito capacitación en aquellas personas que tienen que realizar conocimientos técnicos o científicos para llevar adelante esa responsabilidad en el cargo. Y necesito adoctrinamiento con aquellas personas que tengan que difundir la política o dar una visión, y el sistema de valores de la organización hacia afuera de la organización. Por ejemplo, hay que llevar adelante una sucursal, entonces pongo un gerente de esa sucursal en otra, que le doy la responsabilidad de que arme esa sucursal en otra localidad, en otro país, o en otra provincia, lo que fuere. Entonces quiero que esa sucursal de la organización tenga la misma impronta, tenga el mismo sistema de valores, tenga la misma política, tenga la misma forma de manejarse con el resto de la sociedad. Entonces esa persona tiene que estar no solo capacitada, sino que adoctrinada con la política de valores de la organización. Con respecto a la capacitación, uno puede tener, bueno, cuestiones no calificadas y tareas simples y fáciles de aprender, entonces el trabajo ahí es altamente racionalizado, es decir, dividido en partes más pequeñitas, y está altamente especializado horizontal y verticalmente, y es coordinado y controlado por la formalización del comportamiento. Esas tareas no calificadas necesitan posiblemente poca capacitación. En cambio, las tareas profesionales, que son tareas complejas, no las puedo racionalizar, no las puedo dividir en tareas más simples, por lo tanto no las puedo estandarizar el procedimiento. Entonces el trabajo es complejo, no puede ser especializado verticalmente, o no puede ser especializado verticalmente fácilmente, ni formalizado por la tecnoestructura, es horizontalmente especializado, y la coordinación es lograda por la estandarización de destrezas. Capacitación, necesito mucha capacitación, que generalmente se da esa capacitación, como decía, fuera de la organización, en universidades y en asociaciones profesionales. Después vamos a ver, cuando veamos un tipo de estructura burocrática que se llama la burocracia profesional, en donde vamos a ver cómo se realiza esta formalización del comportamiento y cómo funciona esa estructura. Entonces, las capacitaciones, puede que no haya un puesto de trabajo donde la tarea sea muy simple, por lo tanto va a ser repetitiva, rutinaria, y tareas muy profesionales donde son tareas muy complejas y necesito mucha capacitación. ¿Y en dónde se da estas situaciones, ¿no?, dentro de la organización? Bueno, capacitación se da en tareas complejas, donde hace falta destrezas muy difíciles y sofisticadas, muchos conjuntos de conocimientos, y por lo tanto, bueno, serán cargos profesionales dentro de la organización. Y adoctrinamiento en tareas delicadas o que se realizan en lugares distantes, y donde la cultura e ideología de la organización demanda una fuerte lealtad hacia ella. Es decir, en este caso, donde tengo que abrir una sucursal en otra parte de la organización, qué sé yo, por ejemplo, muy común en las automotrices, ¿no?, que tienen que abrir gerentes en las empresas multinacionales, ¿no?, digo, que envían o ponen, ¿no?, al frente de la organización en un determinado país un gerente. Entonces ese gerente tiene que llevar adelante la impronta y la política y la ideología, tiene que ver con esto,
con la política y la ideología de la organización, entonces tiene que ser leal a esa ideología y a esa cultura organizacional. A ver, por poner un ejemplo, tal vez más fácil de ver, digamos, el caso de la Iglesia, ¿no? Está el Papa y los representantes del Papa en cada uno de los obispos, ¿no? Representantes del Papa en cada país. Y obviamente un obispo y después los curas también tienen que tener ese adoctrinamiento, tienen que llevar adelante la ideología de esa organización, en este caso de la Iglesia. Por lo tanto, no puedo poner la Iglesia jamás pondría a alguien, un ateo, como obispo, representante de la Iglesia Católica. No se le ocurriría. Entonces, no llegaría a obispo alguien que fuese ateo. Tienen que demostrar lealtad y esa creencia de esa organización. Qué sé yo, lo mismo en el caso de un país, cuando pone a un... no me sale el nombre ahora, el representante de un presidente que es... Eso, gracias. Un embajador, ese embajador es el representante del presidente en otro país. Entonces tiene que llevar la idea que tiene ese presidente o quien esté gobernando en ese momento, esa ideología, para llevarlo adelante. No voy a poner a alguien de la oposición que piensa totalmente contrario a lo que piensa el que está gobernando, por lo tanto pone a alguien de su misma cultura y ideología para llevarlo adelante. De eso se trata, y eso, bueno, pasa en la política, pero en las organizaciones también hay política, mucha política, también hay manejo de poder y demás, que ustedes lo van a ver posiblemente en alguna otra materia más adelante, y entonces necesito en ese puesto de trabajo el adoctrinamiento. Entonces el adoctrinamiento lo necesito para este tipo de tareas delicadas, en donde no puedo tener un control de esa persona diariamente porque está en otra localidad, porque está en otra provincia, porque está en otro país. Entonces necesito que esa persona sea leal a nuestra cultura y a nuestra ideología de la organización. ¿Se entiende la diferencia? Y la otra es la capacitación, que es el conocimiento para poder realizar esa tarea en particular que tiene que realizarlo. Acá termina la presentación, pero para resumir una cosita, y les hago la pregunta en realidad, antes de decirles yo, en tareas que tienen mucha especialización horizontal, ¿necesito más capacitación o menos capacitación para realizar esa tarea? Es decir, imaginen una tarea que tengo mucha especialización horizontal, ¿necesito más capacitación o menos capacitación? Menos, perfecto. A más especialización, eso grábenselo, a más especialización horizontal, menos capacitación necesito para realizar esa tarea, ¿ok? Menos estandarización, menos capacitación voy a necesitar. Esa es una de las ventajas de una alta especialización horizontal. Bien, con esto terminamos la clase de hoy, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, compartir algo, ya quedamos cada vez menos, vamos quedando solos acá. La idea de las clases es que, bueno, mi propuesta, ¿no?, es facilitarles a ustedes la posibilidad de poder después pegar una leída al libro, a los capítulos que vamos viendo. La idea es que lo puedan leer antes y ver la charla que hacemos acá en la presentación y después pegar una leída final, y con eso ya tener comprendido básicamente el tema. Entonces la idea es facilitarle a ustedes la lectura. La otra cuestión es decirle, miren, lean esto y si tienen alguna duda me preguntan, pero la función nuestra aquí, o por lo menos la que yo me pongo, es facilitarles a ustedes el entendimiento y la comprensión y la lectura, tal vez más fácil que resulte después de la presentación. Si ustedes lo leen antes, mejor todavía, porque pueden participar mejor en los ejemplos y en las preguntas que vamos, o ustedes podrán poder participar mejor en la clase, por lo tanto van a poder aprovechar mejor y va a quedar ya más comprendidos los temas.
Profe, el libro que estaba en la primera parte, yo lo descargué, pero no sé cómo se llama. Si El era libro ese, se no sé. llama Diseño de Organizaciones Eficientes de Mixber. El libro, ahora se los voy a, porque quedaron un poco, no sé si está puesto ya para verlo, si no ahora lo voy a revisar en el campus para que lo puedan bajar. Está el libro para poder bajarlo completo o por capítulos. ¿Eso es lo que vamos a ver acá hasta el final?